Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del caso Monsalve, porque han surgido importantes antecedentes sobre este caso, que tiene que ver con la declaración de uno de los principales asesores del ex subsecretario. Se trata de la declaración de Gustavo Herrera, quien era, presten mucha atención a toda esta historia porque es muy interesante los datos que da a conocer esta declaración. Él era el jefe directo de la denunciante y declaró ante la Fiscalía que la denunciante, la mujer que denuncia a Manuel Monsalve, llegó a trabajar a la subsecretaría ya que su padre era militante socialista y conocido de Monsalve en Curanilahue, zona por donde la ex autoridad fue diputado. Herrera relató que Monsalve dijo que le ofreció un cambio laboral a la víctima luego de los hechos, denunciados, pero que ella rechazó finalmente esta oferta laboral que había recibido de parte de Monsalve. Claro, ese es un punto relevante, según dice The Clinic, que hasta ahora ningún otro testigo había develado, y es que el ex subsecretario le habría ofrecido a la denunciante cambiarla de puesto de trabajo, devolverla a la Digempol, que era donde estaba antes, que esto habría ocurrido en una conversación que tuvo lugar después de que ocurrieran los hechos que hoy se investigan, pero antes de que la mujer presentara la denuncia. Y lo que dice este asesor de Monsalve es que se lo contó el ex subsecretario el 10 de octubre cuando conversó por primera vez sobre los hechos con él y con su jefe de gabinete. Lo que dice Gustavo Herrera, replicado acá por The Clinic, es que Monsalve les cuenta que la mujer habría rechazado su ofrecimiento y le habría dado a entender de manera indirecta que esperaba una mejora en sus condiciones laborales. Ese es uno de los aspectos que se menciona. Acá, Pati, hay una parte muy interesante, porque dice textual: Herrera declara que todo esto se lo cuenta a Monsalve el 10 de octubre, cuando conversó por primera vez sobre los hechos y con su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente. ¿Qué dice? Cito textual: el subsecretario nos cuenta que se había reunido con la denunciante 2 veces en su oficina tras haberla citado. Esto posterior a los hechos denunciados. Y le pregunta si recordaba algo. O sea, le hace referencia a los hechos denunciados. Y le pregunta si recordaba algo. Y ella le responde que no recordaba nada. Y él, estando preocupado por ella, le dice que por la gravedad del hecho, él iba a tener que pedir que esto se investigara, que iba a tener que renunciar a este cargo, que ella iba a sufrir una gran exposición y que iba a salir su nombre por lo que estaba pasando, y le menciona que si ella no estaba cómoda o si no estaba a gusto acá, se podía devolver a la Digempol. Mira, otro aspecto que también revela acá The Clinic de esta declaración de este asesor cercano a Manuel Monsalve, dice que algo que habría ocurrido antes de que la víctima interpusiera la denuncia es que Monsalve le habló sobre la posibilidad de que esto fuera una operación militar, interna o extranjera, y que la entonces directora de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, le habría dicho que desconfiaba de la denunciante. Insisto, este es el relato que hace Gustavo Herrera de lo que le habría dicho en ese momento Manuel Monsalve. Dice: en un momento que no puedo recordar cuándo fue precisamente, pero en conversación entre pasillos, el subsecretario me cuenta que la prefecto Vilches le había comentado que desconfiaba de la denunciante y que le transmitió que existía la hipótesis de que esto podía ser una operación militar nacional o extranjera. Parte ahí de los detalles que se van dando a conocer en esta declaración. Es interesante la versión que entrega uno de los principales asesores de Manuel Monsalve sobre lo que Monsalve le dice días posteriores a los hechos. Entonces, claro, cito textuales: el subsecretario me cuenta que la prefecto Vilche le había comentado con estas palabras textuales. Le dice: como Ratti, desconfío de la denunciante. Me quedaron grabadas estas palabras porque usa el término Ratti y me señala que ella le transmitió que existía la hipótesis de que esto podía ser una operación militar nacional o extranjera. Mira hasta dónde llega la elucubración sobre justamente esto también que señala Monsalve al resto del gobierno, diciendo que él está siendo objeto de una extorsión, de que su celular pudo haber sido clonado, intervenido, que él pudo haber sido drogado, y haciendo un poquito relación con lo que relata su asesor también a la justicia. Vamos a informaciones de la política. Desde La Moneda respondieron en duros términos a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien acusó falta de preparación del actual gobierno. La ministra Camila Vallejo replicó que amateurismo es salir corriendo, recordando así cuando la alcaldesa huyó ante las preguntas de la prensa durante el estallido social.
Y vamos a escuchar lo que dice, pero no responde nuestras preguntas. ¿Usted cree que la prensa no El amateurismo es salir corriendo ante preguntas de la prensa difíciles. Yo no sé si tendrá que traspasarnos esa experiencia la alcaldesa. Trajo a la memoria esta particular escena del 2019 y respondió así en duros términos a las críticas de la más probable carta presidencial de la UDI y actual alcaldesa Evelyn Matei, la misma que 24 horas antes había lanzado duros dardos al gobierno por su manejo en las recientes crisis que lo han afectado. Aquí se ha notado mucho que llegaron de la universidad al gobierno y eso no funciona. Declaraciones que no dejó pasar este lunes la ministra Vallejo, quien aludió a esta recordada corrida de Evelyn Matei dejando atrás a camarógrafos y periodistas en noviembre del 2019, cuando en los complejos días del estallido social dirigía el tránsito en una avenida en Providencia complicada por los semáforos destruidos. No sé si la verdad es que la experiencia política nos indica que frente a preguntas difíciles hay que salir corriendo de la prensa. Entonces yo creo que en estas cosas llamaría un poquito más a la humildad. Frontal respuesta en una vocería donde Vallejo llamó también a la alcaldesa Matei a que explique sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra, uno de los investigados en el caso Audio y quien prestó servicios en la municipalidad de Providencia. Arremetida de Vallejo que provocó reacciones en el mundo político. Resulta lamentable que la ministra Vallejo esté literalmente utilizando el Palacio de la Moneda para atacar a Evelyn Matei por pensar distinto. Ministra, usted ya no es vocera de la Confeche, usted es vocera de gobierno. Nos ha recordado el particular estilo que tiene de hacer política la señora Evelyn Matei. Cada vez que le hacen alguna pregunta difícil, sale arrancando rápidamente. Yo creo que un aplauso por todos ustedes. Este viernes Evelyn Matei terminará su periodo como alcaldesa de Providencia y para muchos comienza su candidatura a la moneda. Según la última encuesta CADEM, en diferentes escenarios de una eventual segunda vuelta presidencial, Matei derrotaría a las otras cartas bien posicionadas en el sondeo. A Michelle Bachelet, según la encuesta, le ganaría con un 50% de los votos versus un 34% de la expresidenta. En el caso de enfrentarse a José Antonio Kast, su respaldo llegaría a 54% versus un 27% para el líder del partido republicano. En un eventual balotaje con el actual gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, el resultado también le favorecería a ella con un 53% versus un 21%. Y la unidad implica tener una primaria presidencial con todo lo que está a la derecha de la izquierda. Nosotros esperamos que todos aquellos que se declaran opositores a este gobierno se allanen a una gran primaria presidencial. En el Partido Republicano hemos tomado la decisión de estar en primera vuelta presidencial con nuestras ideas para enfrentar las crisis que está viviendo Chile. Ya hemos visto cómo en el actual gobierno y en el gobierno pasado no fueron capaces de poder controlar ni siquiera las barricadas en las calles. Chile Vamos ha insistido en primarias, pero el Partido Republicano rechaza esa opción. A esa preocupación, Matei deberá sumar, según expertos, el análisis de los resultados de las últimas elecciones, donde pese a que la oposición avanzó en municipios y gobernaciones, perdió batallas claves como la metropolitana y Valparaíso. Evidentemente, al perder ella ese espacio que tenía como alcaldesa, podría restarle visibilidad y tener que encasillarla demasiado en su rol. Primarias, por ejemplo, quien no hizo primaria, Alejandro Guillet, tuvo un peor resultado, ¿no? Al revés, el presidente Boric hizo primaria y resultó electo, ¿no? Una nueva etapa que se acerca para Evelyn Matei, lejos del municipio de Providencia, ya para muchos en carrera presidencial.